Comenzamos con una actualización de noticias en este día que es 12 de marzo del año 2026. Iniciamos con esto. Bueno, pues el Partido del Trabajo, tras rechazar la reforma electoral de Morena, denuncian que están recibiendo amenazas. El partido Morena está comprando una campaña de desprestigio para su aliado desde el año 2006. Ahora los está boletinando como traidores, traidores a la patria. Así aparecen en unas lonas que han desplegado en distintas partes de México. El PT denunció que Morena está buscando intimidarlos, exhibiendo sus rostros en mantas similares a las que utilizaron contra pues otros políticos de oposición como represalia por haber votado contra la reforma electoral que exigía Claudia Sheinbaum. Entonces, puede descartarse que haya sido una cortina de humo. Realmente Morena intentó imponer esta reforma y ni siquiera sus aliados la quisieron. Morena pues entonces estaría traicionando a sus aliados políticos. Bueno, en las últimas horas también se ha viralizado pues el video de una mujer. Esto lo presentó creo que Telediario también. En Torreón, Coahuila, una mujer comenzó a prender fuego a papel de cocina, el rollo de papel de cocina, y amenazaba con quemar su propia casa tras discutir con su marido. No se sabe por qué discutió con su marido. Esta mujer, que estaba frenética, fue detenida por la policía por estar intentando generar un incendio. Vamos con nuestra siguiente nota. La líder del PRI en Costa Chica, Guerrero, Claudia Ivette Rodríguez, lamentablemente fue privada de la vida. Fue asesinada a balazos mientras se encontraba trabajando en su negocio. Política del PRI. Hasta el momento no se reportan detenidos ni agresores identificados. Repito el nombre, en paz descanse la líder del PRI de Costa Rica, la jefe del partido en Costa Chica, Guerrero, Claudia Ivette Rodríguez. Claudia Ivette Rodríguez en el estado de Guerrero fue privada de la vida y hasta el momento no hay detenidos. Siguiente nota. Bueno, pues aparece el nombre del sujeto que, traicionando a una amiga, traicionando a su amiga, reenvió unos mensajes de WhatsApp que están siendo intentados utilizar por una política de Morena de nombre Almendra para meter a prisión a otra mujer. Recordemos que estos mensajes son conversaciones privadas y por tanto no son susceptibles de ser utilizadas como prueba en un proceso. Pero un tribunal electoral quiere ejercer censura contra esta mujer al considerar que sus comentarios fueron violencia política en razón de género contra esta política de Morena, de nombre Almendra. El sujeto que pues traiciona la privacidad, que entregó estos correos, es un hombre que usa arracada, que usa arete, y se llama Jonathan Ramírez Quevedo, asesor suplente de la morenista Almendra Negrete. Fue el que filtró las conversaciones privadas de una mujer de apellido Cermeño, por cierto, para que le iniciaran un juicio por violencia política en razón de género. Según un proyecto legal del magistrado también vendido a Morena, Felipe de la Mata Pizaña, estaría determinando que se deseche esta sanción porque se estaría violando su privacidad. Si es así, pues qué bueno, pero de todas formas, la sola promoción de esto pues era un intento de que toda conversación privada o todo contenido digital se pudiera utilizar para censurar personas.
Y en el reciente programa les comentaba que ya se utilizó contra los fundadores de la página Narcopolíticos por exhibir a la jueza, a la abogada del Chapo Guzmán, ahora promovida como jueza por Morena en la narcoelección judicial. Siguiente nota, el sexenio más corrupto de la historia de México sería encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien otorgó 8,000 millones de pesos a la Marina como una forma de soborno dirigida por Rafael Ojeda, que es el tío de los hermanos Farías Laguna, que integraban una extensa red de huachicol. Este pago de 8,000 millones de pesos habría sido bajo pretexto de modernizar las aduanas, pero en 2025 la dependencia admitió que gran parte de los equipos no fueron entregados, así que gran parte de estos 8,000 millones de pesos se reportarían como extraviados o como desaparecidos. Bueno, siguiendo con nuestra noche de información, con esta redacción abierta, pues realiza graves acusaciones. El periodista Peter Schweizer denuncia ante el Congreso de los Estados Unidos un plan de reconquista por parte de México, señalando a altos funcionarios mexicanos de una especie como de complot para invadir mediante migración ilegal territorios que ahora son de Estados Unidos, pero anteriormente no lo eran, o sea, antes de, ¿qué? 1847, ¿no? Una herramienta para avanzar sobre la soberanía mexicana. Es una denuncia que se está integrando en los archivos del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica y que, bueno, podría tener algún problema. Sabemos que sí hay grupos de hispanos en Estados Unidos que han obedecido a grupos de choque de partidos políticos de México, como en los recientes disturbios contra los agentes del ICE, pero como que hubiera una estrategia de migración ilegal, pues no sabemos, ¿no? Sabemos que esto es una red internacional, o sea, no es que realmente quieran colonizar Estados Unidos para que vuelva a ser parte de México, sino que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se permitió la migración masiva de otros extranjeros a los Estados Unidos, precisamente buscando que el Partido Demócrata lograra tener nuevamente una mayoría considerable, porque esos son los socios que les gusta tener en Estados Unidos a Morena, y sería entonces una fuerza política considerable que elimine o que sea superior a la voluntad de los estadounidenses, con lo cual pues Estados Unidos dejaría de ser propiamente un país de origen cristiano. El director de la derecha Diario de México, Arturo Herrera, comentó: poco se habla de los narcointelectuales, quienes buscan normalizar o negar la violencia que el narcoterrorismo provoca en México. Y ponen una fotografía de Jorge Cepeda Patterson, pero también yo creo que deberían de poner una fotografía de esta pseudoanalista llamada Viridiana Ríos, que el día de ayer estaba realmente encendida, fúrica, completamente fuera de sí, en contra del presidente Donald Trump y, bueno, pues de los grandes resultados que ha dado en el combate del crimen organizado internacional, porque esto ya no es un crimen que tenga fronteras. Bueno, hace poco pues se hizo un escándalo también porque la alcaldesa de San Cristóbal pues tiene hijos que tienen coches lujosos y que son de estas personas que les llaman alucines, gente que venera o que quisiera tener el estilo de vida de los miembros de los cárteles de la droga, sin saber que, bueno, pues eso es algo terrible, ¿no? Y ahora exhiben a los hijos de la diputada de nombre Damaris Silva. Se hizo viral por hacer participar de forma muy desasiada en la promoción de la reforma electoral,
pero también se exhiben los lujos que tiene. Utiliza de esos bolsos costosos pero vulgares de Gucci, la marca del marido de Salma Hayek, de 43,000 pesos, porque todos en el partido Morena pues tienen esta clase de objetos de lujo por su elevado costo. Y supone que es el partido de los pobres. Siguiente nota, bueno, pues se exhibió que la Guardia Nacional inició un operativo ordenado por Morena para favorecer a la mafia de taxistas. La Guardia Nacional está impidiendo que taxis o servicio de transporte de Uber y Didi están impidiendo que puedan acceder al aeropuerto de la Ciudad de México para favorecer a la mafia de taxistas, que es otro de los votos cautivos a favor de Morena. Bueno, la misma senadora que ha sido protagonista de exigir que haya una estética en el Senado de la República, pues ahora también se ha descubierto que la senadora Juanita Guerra posee una camioneta de la marca GMC Yukon de 1.8 millones de pesos y una camioneta Lincoln Navigator de 2.5 millones de pesos que adquirió apenas hace 3 años, lo cual pues es algo bastante sospechoso, que habría pagado con algún ingreso que no ha aclarado. Bueno, también el exgobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se dice que durante su gobierno habría autorizado contratos por más de 6 millones de pesos a una compañía de propaganda o publicidad, que el mismo día en que le otorgó esos contratos, ese mismo día se creó la empresa, se constituyó la empresa, cuando el morenista era gobernador del estado de Morelos, y ya está más que probado que este fracasado actor de telenovelas, antes futbolista, pues y ahora político, pues había tenido un gobierno desastroso, siempre ligado al narcotráfico, pero también se descubrió que entre sus funcionarios había practicantes de brujería santera, que es un vicio que se está extendiendo como el culto a la muerte, ampliamente como el culto a los narcotraficantes, gravemente en nuestro país, gravemente. Exhiben que el político morenista y líder de un sindicato criminal que es Pedro Aces de Morena, junto con el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Bobby López Beltrán, el responsable del tren interoceánico que se descarriló y mató 14 personas, incluidas 2 menores de edad, Bobby López Beltrán habría viajado a Houston, Texas, para asistir al Mundial de Béisbol en primera fila en el estadio Daikin Park y también comer en el lujoso restaurante de cortes de carne de pues esa ciudad, que es, creo que tenemos entendido que es la ciudad donde vive la élite del enormísimo estado de Texas. Esto es lo que ha exhibido en una de sus recientes publicaciones Carlos Loré de Mola, líder, o mejor dicho, miembro principal del grupo del consorcio periodístico Latinus. Entonces, bueno, pues estaremos viendo una vinculación más que directa del corrupto líder sindical Pedro Aces con Bobby López Beltrán. Bueno, siguiente nota, tenemos que Claudia Sheinbaum pues reiteró su apoyo a la senadora Citlali Hernández ante las críticas que ha recibido la Secretaría de la Mujer por despilfarrar recursos en propaganda, en mentiras, ella también en realizar viajes, pero no hay resultados en evitar la violencia contra las mujeres ni contra otros grupos vulnerables. Esta Secretaría de la Mujer, pues bueno, fue creada únicamente para pues hacer propaganda. Primero, defender a Citlali, porque es una mujer extraordinaria.
Hizo un gran trabajo como diputada local, un gran trabajo como senadora. Como diputada y como senadora faltó muchas veces. Y bueno, pues esta cosa de cajón de elogiar a alguien que ha tenido un pésimo desempeño, pues es una imitación de Sheinbaum a lo que haría López Obrador. Tras fracasar su reforma electoral, la cual en el anterior programa expliqué en detalle en qué consiste esta lamentable reforma, como por ejemplo desaparecer el PREP, el conteo de votos rápido, pues Sheinbaum presentó su idea de un plan B. Ese plan B que ya les había comentado que seguramente serán reformas a las leyes secundarias para pues hacer cambiar las reglas del juego y favorecer en todo momento los intereses de Morena. Pues bueno, el denominado Plan B, tras la derrota, tras ser rechazada, desechada, su reforma electoral, pues estaría ahora buscando otra alternativa, como por ejemplo realizar graves recortes al presupuesto de congresos locales, o sea, congresos estatales, recortes a municipios y fortalecer la denominada consulta popular para que se pueda establecer un sistema de demagogia que pueda abarcar otros temas más amplios. Es un plan en el cual, pues bueno, Morena con su compra de votos estaría haciendo fraudes y de esa forma con las consultas constantes destruyendo la Constitución sin siquiera pasar por el Congreso de la Unión. Es un plan que ya se vio en otros países. Pero ya viene la reforma ya viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Y vamos a ver qué quiere el presidente Donald Trump, qué opina sobre todos estos movimientos, todo este asalto que quiere hacer contra la ley Morena. Porque no se puede invertir en un país que está dominado por el crimen. Bueno, vamos con nuestra siguiente nota. Pues hace poco comenzó a volver a circular un video en el que esta señora que es ministra ahora de la Suprema Corte, que llegó mediante la narcoelección judicial, se llama María Estela Ríos, seguramente ya la conoces. Es una señora de pelo cano que, al igual que la ministra Lenia Batres, constantemente dice uno que otro disparate en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando toca pronunciarse por alguna sentencia, por algún proyecto, pues frecuentemente ella dice uno que otro disparate. No sabe del tema del que se está hablando, no utiliza la terminología adecuada, aunque ninguno de los que está presente es bueno realmente como ministro de la Suprema Corte, pues encontramos a Lenia Batres y a María Estela Ríos pues como los personajes peores. Y entonces en el video que anda circulando, vamos a ver si lo puedo poner, se puede ver a la señora que pues anormalmente le aplaude a Andrés Manuel López Obrador, lo idolatra. Andrés Manuel López. Y entonces le echa porras. Obrador. Entonces esto muestra que pues alguien que tiene esta idolatría por alguien no podría ser imparcialmente un juzgador. Queda perfectamente claro que estos personajes los llevó Andrés Manuel para que cumplan con la función de seguir haciendo esto precisamente. Que la justicia no haga justicia, sino que le aplaudan a este viejo masón. Bueno, pasamos a otra cosa. Critican severamente, critican severamente que se está perjudicando a Uber y Didi en pos de una mafia de taxistas. Y hay que recordar que pues es bastante lamentable porque quien tiene la libertad de elegir entre un buen servicio y uno malo deberían de ser los usuarios,
No es posible que se le intente imponer por la fuerza el mal servicio de los taxistas, que sobre todo se caracteriza por ser corruptos, muchas veces tener el taxi sucio, estar en estado de ebriedad, otras veces son violentos, dan un servicio deficiente y además cobran doble o triple lo que debería de cobrarse por viaje. Entonces, por eso es que han sido desechados. Si tuvieran un buen servicio, pues no los estarían cambiando por Didi y por Uber. Bueno, priorizan su seguridad al menos 6 narcoartistas, internacionales, no son narcoartistas, salvo que se demuestre lo contrario. El estadounidense Jason Ras, y la arrolladora Banda Limón han suspendido sus presentaciones en Jalisco debido a la intensa violencia que continúa tras la ejecución del líder criminal Nemesio Ceguera Cervantes alias El Mencho. Esto desmentía pues la versión de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre que no hay ningún problema en el país. La Corte de los Acordeones ordenó frenar el proceso legal contra la corrupción de la alcaldesa de Acapulco, ligada al crimen, Avelina López. La investigaban por no entregar información sobre la desaparición de 900 millones de pesos que se le habían asignado a Acapulco pues para sus gastos. ¿Y qué es lo que pasó con Acapulco? Pues que finalmente esta Corte de Corrupción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa que ha comenzado mediante narcoacordeones pagados por la Secretaría del Bienestar, esa Suprema Corte que tiene la característica de que les gustan la brujería, los rituales chamánicos, pues ahí la tienen, está liberando a una ratera, a una delincuente que es la alcaldesa de Acapulco. Ahí donde, por cierto, encontraron sin vida hace unas horas a los dos pescadores que se habían perdido. Bueno, y también han encontrado cuerpos y no está bien Acapulco. La diputada morenista Almendra Negrete logró que el Tribunal Electoral de Sinaloa, muy probablemente controlado también por el narcotráfico, sancionar a una ciudadana que la criticó, pero en un chat privado, ni siquiera públicamente. Que eso sería irrelevante, ¿eh? Nosotros podemos criticar abiertamente, con las palabras que sea, a quien queramos, y no deberían de por qué podernos censurar o molestar. Bueno, pues la diputada de Morena, Almendra Negrete, consiguió, ya les comentaba por parte de quién, de un traidor, los mensajes de esta persona de apellido Cermeño, y entonces la denunció por violencia política en razón de género. Y el tribunal corrupto, el tribunal de personas que no supieron leer o interpretar la ley porque no quisieron, quieren sancionarla como si pudieran hacer que fuera prueba una conversación privada. No es prueba una conversación privada. Ni tampoco ninguna información que se obtenga mediante métodos ilegales. Solamente medios públicos. Eso en el debido proceso. Ahora se quiere desaparecer también el debido proceso. ¿Qué más? Bueno, pues un grupo de narcotraficantes fuertemente armados, un comando, atacó con explosivos y ráfagas de balas a elementos de la policía estatal del estado de Zacatecas, gobernado por Morena, por los Monreal. Los atacantes habrían utilizado drones para el asalto. Afortunadamente no se reportaron heridos, pero pues queda constancia de este ataque. Se reporta, según una encuesta de popularidad de políticos en México, que Claudia Sheinbaum perdió 16 puntos desde el inicio de su administración, según la casa consultora que le encantaba citar a López Obrador, Morning Consult, pues dice que ha pasado de tener el 60% del apoyo de los mexicanos a menos de el 45% de los mexicanos que tienen acaso una opinión medianamente favorable sobre el régimen de Sheinbaum.
Nuevamente, la senadora por el Partido Acción Nacional, Lili Téllez, solicitó que comparezca en el Senado Jesús Ramírez Cuevas para que responda a las denuncias, a las pruebas, a las exhibiciones de una trayectoria delictiva en la cual se habrían desviado más de 27,000 millones de pesos del gobierno al ESME, como una forma de soborno, que también Jesús Ramírez Cuevas es acusado en el libro de Ni venganza ni perdón de Julio Scherer Ibarra, es acusado de tener nexos con el huachicolero empresario testaferro Sergio Carmona, alias el rey del huachicol, para financiar al menos 7 gobernaturas para el partido Morena, 7 gobernaturas. Por su parte, Jesús Ramírez Cuevas se escuda en decir que el libro es simplemente una opinión personal y que él no tiene nada de qué responder. Realmente están muy preocupados porque pues esto que menciona sobre que los gobernadores de Morena habían sido financiados con dinero del narco, ya lo habían denunciado distintas personas. Anabel Hernández, Héctor de Mauleón consiguieron el testimonio de cofundadores de Morena en aquellos estados y ellos reconocen perfectamente que llegaban maletas repletas de dinero de origen ilícito, desconocido. También Anabel Hernández exhibió que en la Corte del Distrito Sur de Nueva York pues ya existía un proceso abierto contra Mario Delgado, contra el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y también contra, se me está pasando algún gobernador, un tercero sí, el de Sonora. Alfonso Durazo Montaño también tenía abierto un proceso en este sentido. En la Cámara de Diputados se rechaza la reforma de Claudia Sheinbaum. El Partido del Trabajo y el Partido Verde votaron en contra de la iniciativa junto con los partidos de oposición. Esta vez no le aceptaron a Morena, no le aceptaron a Claudia Sheinbaum, pues la promoción de esta reforma. La senadora Lili Téllez, como lo habíamos dicho, solicitó que comparezca Jesús Ramírez Cuevas. No se ha visto ninguna voluntad por parte de él. El senador Adán Augusto López nuevamente huyó de la prensa para evitar ser cuestionado sobre el financiamiento a su precampaña en el año 2023, en que un socio de la barredora, Cártel Jalisco Nueva Generación, habría pues pagado o financiado su precampaña. El morenista salió del Senado en un taxi sin responder a ninguna de las preguntas que educadamente pues le estaban haciendo los reporteros. Venimos a estudiar, no a ser desaparecidos, no a desaparecer. Jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos se manifestaron para exigir justicia tras el secuestro y asesinato de sus compañeros. Esto en el estado de Morelos, donde se registraron varias desapariciones de este tipo. La senadora Lili Téllez advierte del peligro de que el Tribunal Electoral de Sinaloa utilice o apruebe como una medida de prueba para probar un delito como violencia política en razón de género conversaciones privadas en redes sociales. A través de un comunicado en redes sociales, la Embajada de México en Irán anunció su cierre temporal debido al conflicto con Estados Unidos e Israel. Elementos de la Guardia Nacional impidieron a un grupo de reporteros del Canal 6 de Telemedios reportar la muerte de un trailero que fue asesinado en un intento de asalto sobre la autopista Chamapa-Lechería en Naucalpan, e incluso los amenazaron con llevarse los detenidos si no se retiraban del lugar. Esa nota, o ese hecho mejor dicho, ocurrió lamentablemente el día de ayer, 11 de marzo. El día de ayer estábamos viendo esta tragedia, esta triste historia que sufren los conductores del transporte público, pero no habíamos tenido oportunidad de ver esta agresión por parte de la Guardia Nacional. ¿Me vas a arrestar? ¿Por qué me vas a arrestar?
¿En dónde está tu cordón? Muéstrame dónde está tu cordón. ¿En qué estoy interfiriendo? ¿En qué estoy interfiriendo? ¿Me vas a poner a disposición? Ponme a disposición. A donde me tengas que poner. Vale, adelante. Grábalo. Grábalo. A ver. Yo te lo doy. Grábalo. ¿A dónde? ¿Por dónde me vas a poner? ¿Por dónde? Verde, toma tu estancia segura. Si no te meto, te vas. Verde. Por favor. Estoy grabando todo esto, ¿va? Yo igualmente te puedo repetir. Eso se llama... No tiene un balón. Por favor, adelante. Tiene que tener el balón. Al otro lado, caballero. Del otro lado, ¿te estás grabando todo, Paco? Por favor, Paco. Por favor, caballero. No, porque son ya particulares. El intento de suprimir información, el intento de evitar que usted, que todos nosotros estemos correctamente informados de la terrible situación que acontece en el país, es la muestra del absoluto fracaso de la estrategia de seguridad de la presidente Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Es el absoluto fracaso de esta estrategia de seguridad los asesinatos arteros que se siguen cometiendo en las autopistas federales. La presidenta Claudia Sheinbaum echó atrás su intención autoritaria de presuntamente demandar al empresario Elon Musk por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión y decir que ella sigue las órdenes de sus jefes de los cárteles de la droga, cuando ella declaró que la muerte del Mencho no significaba que se fueran a combatir los cárteles de la droga, que nunca se van a combatir los cárteles de la droga, que nunca habrá una lucha o guerra contra los cárteles de la droga. Parece ser que pues Sheinbaum se ha dado cuenta de que ha sido pues el hazmerreír del mundo al decir que iba a demandar a Elon Musk por ejercer su derecho de libertad de expresión, por emitir una opinión que además está respaldada por hechos, por muchos hechos. Así es como anunció Claudia Sheinbaum que no va a demandar a Elon Musk. Esto fue lo que dijo en su conferencia. Tomamos la decisión, o tomé la decisión más bien, de finalmente no denunciar, no presentar la demanda civil, que es en este caso. Ya vemos si sigue, pues lo revaluaremos, ¿no? El límite entre, es decir, las plataformas digitales y la comunicación de las plataformas es una gran discusión. Quizá la presidenta debería de abocarse a combatir los problemas reales y no intentar taparle los ojos a la ciudadanía censurando el Internet. Es un consejo, ¿no? Es un consejo que se le puede dar a la presidenta que, por cierto, ya se siente que va de salida, ya se siente que esto, pues, no conduce a ninguna parte, ¿no? Creo que bastaron 7 años para ver el desastre de la aplicación de estas ideas, de esta ideología que tiene Morena. Bueno, pues se sigue hablando de aquella fiesta de mal gusto, la fiesta de Maffer, que habría tenido un costo multimillonario de un contratista de Pemex de apellido Guerrero. El contratista tabasqueño favorecido por la 4T, pues se volvió viral, tiene un adeudo de más de 3 millones de pesos, no ha pagado impuestos al SAT y omitió declarar 7 millones de litros de combustible en una de sus empresas, pues el haber hecho una fiesta fastuosa, en la cual, bueno, presentó a artistas corrientes, artistas que uno nunca invitaría para hacer un evento, pero que cobran caro, cobran muy caro. El caso de J Balvin, Matute, Belinda y como conductora del evento a la conductora de Televisa, Galilea Montijo, la cual pues ha sido acusada por otra bruja santera de practicar la brujería, la santería,
pues llamó poderosamente la atención y el periodismo revisó sus cuentas ante el SAT y se descubrió que tiene un enorme adeudo. Y a él no le están cobrando los impuestos, ¿no? A él no lo están persiguiendo como han intentado perseguir, censurar, amenazar al empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego, ¿no? Presidente de Grupo Salinas. La dejaron afuera. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no fue invitada a la cumbre del presidente Trump en Miami, la cumbre Escudo de las Américas, que tuvo como propósito principal el combate de los cárteles de la droga iberoamericanos. Dijo ella que no fue invitada, pero que ni falta hacía, que porque ella no quería asistir a la Shield of Americas, que no le interesaba pues participar en el evento, que por cierto es un evento en el que se habló de una colaboración estrecha entre el gobierno de Estados Unidos para acabar con los cárteles. Sin embargo, quien sí la mencionó, como ya lo hemos visto en programas anteriores, fue el presidente Donald Trump, que refirió que ella suplicó prácticamente de rodillas: no, por favor, no erradique a los cárteles de la droga de una forma dramática, y que pues al presidente Trump le ha caído de extraño que alguien pida con tanto sentimiento preservar la vida de quienes acaban con la vida de miles de personas inocentes. Morena designó a Aureliano Hernández Palacios como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, la organización que se dedica a hacer auditorías a los gastos de la nación para el periodo de 2026-2034. El funcionario es hijo del exsecretario particular de Claudia Sheinbaum, cuando ella fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, por lo cual se dice que esto viene con dedicatoria. Ya les expliqué lo que hizo David Colmenares anteriormente, ¿no? Bueno, pues otra vez exhiben a la ministra, y fíjese, ministra bruja, si es digno decirles así, porque si alguien ha notado, ahora en las transmisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora aparece el báculo de brujería indígena, ese supuesto bastón de mando, ahora aparece en los logos de las transmisiones del canal del Poder Judicial de la Federación cuando la Corte está en sesión. Tiene ahora la Corte es el hazme reír porque es un círculo chamánico, es un círculo de brujería prehispánica. Bueno, pues nuevamente es objeto de burlas Maristela Ríos en esta ocasión. Afirmó que una persona nacida in vitro, que yo no sé cómo podría ser eso porque pues las personas pueden ser por inseminación in vitro, mas no nacidas in vitro, no forma parte de la familia. Durante el análisis de un proyecto contra la violencia familiar en el estado de Chihuahua. A ver, pero ¿qué tiene que ver una concepción vía in vitro, que por cierto es condenada por la Iglesia Católica, si no ha cambiado su postura? ¿Qué tiene que ver eso con que una persona no sea parte de la familia? ¿Qué intentó decir? Vamos a ver qué intentó decir. Salvo quien haya nacido, no sé, mediante no sé cómo le llaman estos, in vitro, que haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia, pero mujeres y hombres formamos parte de la familia. No me pregunten porque la verdad quien haya nacido, sabrá Dios qué es lo que haya intentado decir. No, tampoco sabe expresarse adecuadamente, ¿no? Ni siquiera sabe fingir tratar de comportarse como lo haría un ministro auténtico. Tal vez le serviría revisar cómo se comportaban los anteriores ministros. Esta señora a veces ha pensado que su participación en la Suprema Corte es un lugar donde ella puede expresar sus sentimientos o sus creencias, porque lo ha hecho en muchas ocasiones. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, pues se descubre que Citlali Hernández, cargándolos a los gastos de la Federación, realizó 41 viajes turísticos,
de los cuales 2 fueron al extranjero durante el primer año de la recientemente creada Secretaría de las Mujeres. Para hacer propaganda política a favor de Morena, incluso en el extranjero, se gastaron aproximadamente millones de pesos en los viajes. En tanto que, pues su función, supuestamente la creación de la Secretaría de las Mujeres, era evitar la violencia contra las mujeres, la violencia real, no solamente política o imaginaria. Resulta ser que cada vez que ella estaba pues viajando, cada día eran asesinadas 4 mujeres en México. 7 mujeres fueron asesinadas cada 24 horas con la secretaría encabezada por Citlali Hernández, lo cual refleja un fracaso. Bueno, vamos con otra nota y resulta ser que la diputada Lilia Aguilar, quien ha sido reconocida por su cercanía con el PT, denunció que ahora está sufriendo acoso por parte de cuentas falsas y ciberacosadores de Morena porque no quiso apoyar la reforma de Claudia Sheinbaum, esa reforma que pretendía eliminar, entre otras cosas, el sistema de conteo rápido de votos, que quería reducir el número de senadores y diputados para que Morena tenga más fácil sobornar o se amplíe su poder, el poder o los lugares que ocupa Morena. Ahí es lo que dice. Chueca, Quasimodo, Popeye, la chueca del bienestar, traidora. Todos estos han sido insultos que se me han proferido en los últimos 7 días, de manera constante y viral en las redes sociales. No es que yo no estuviese acostumbrada a el acoso y a la violencia digital. Ya Lili Telles me había atacado solamente con una frase: chueca. Y como se lo dije a ella, lo digo hoy en esta tribuna, es porque no hay nada más con lo que me puedan atacar. Yo vengo acá a plantar cara, no solamente con mucha entereza, sino con mucha seguridad. A ver, aquí hay que poner una pausa. No es que la gente del Partido del Trabajo, que es un partido de Raúl Salinas de Gortari, cómplice de los delitos de Andrés Manuel López Obrador desde el año 2006, no es que de pronto se hayan convertido en defensores de la legalidad, de los derechos humanos. Si se están oponiendo a esta reforma es precisamente porque no les conviene a ellos tampoco. El Partido Verde, que fue durante tantos años comparsa del PRI, ahora lo es del partido narcotraficante Morena. Porque Morena es el sucesor de los criminales que estaban en ese entonces en el PRI. Cuando el PRI tenía poder, cuando el PRI, esas siglas eran todavía dignas, entre comillas, de algún respeto, o al menos de algún temor, ellos estaban ahí, ellos formaban parte de esa organización. Ahora que ya no lo es, ahora ya están en otro partido que es Morena, creado con los desechos precisamente de los otros partidos, pero principalmente de los desechos del PRI, o sea, de lo que el PRI ni siquiera pudo tolerar y lo echó al basurero de la historia, fue reinsertado en la política por Andrés Manuel. Y la lista es larga, ¿no? Podremos hablar de Napoleón Gómez Urrutia, podremos hablar del líder de la CATEM, Pedro Aces, podríamos hablar de Manuel Barlet Díaz, matón de la DFS, podríamos hablar de Alejandro Gersmanero, que bueno, ahorita ya se fue, pero era fiscal general de la República, o sea, puro viejo del más corrupto del PRI, se pasó a formar parte de la delincuencia organizada de Morena. Ahora, lo que es el PT pues también fue creado por Carlos Salinas de Gortari. Entonces, a esta señora no se le dice chueca porque en efecto tiene un problema con su boca. Se le dice chueca porque es corrupta, porque su condición no la hizo sensible, como lo ponen en las telenovelas o en los programas, que el discapacitado es una persona muy sabia, noble, al menos eso tiene. Pues no, en la vida real hay personas como la señora Aguilar,
que pues se dedican a hacerle el mal a los demás. Ni pues ha apoyado en reiteradas ocasiones todos los proyectos para robarse el dinero, para aumentarse el sueldo, para darse aguinaldos, para hacer reformas contra el país, como por ejemplo, ellos votaron a favor de la narcoelección judicial. Ellos no se opusieron a que los jueces sean electos por el crimen organizado. Entonces, no es que de pronto se hayan hecho buenos, simplemente tomen en consideración que si hoy están quejándose es porque esta reforma sí los ha pasado a afectar. ¿Y por qué los ha pasado a afectar? Pues porque en Morena también los están traicionando, ¿no? Las ambiciones les llevaron a dar este paso en falso y no contaron con el apoyo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se emitieron varias alertas por parte de Estados Unidos sobre que en México se estaba lavando dinero por parte de las entidades financieras de Alfonso Romo Garza. ¿Se acuerdan de este empresario, no? Ligado a Monsanto, pues 3 entidades financieras que lavaban millones de dólares para el cártel Jalisco Nueva Generación. El presidente Trump la suspende, pero aquí en México no han detenido a Poncho Romo. No creo que planeen hacerlo, ¿eh? Y por cierto que Poncho Romo también tiene simpatizantes dentro de, pues, ¿cómo podríamos decirlo? La oposición. O sea, es como una de esas vacas santas de la corrupción en la que tanto de este lado como del otro no tienen voluntad de hacerle nada. Algo favor, algo grande, algo importante, pues le deberán, ¿no? Vamos con nuestra siguiente nota. Pues en la Ciudad de México, en Lomas de Chapultepec, se registró un asalto. Este lugar se supone que es una terraza exclusiva donde pues no entra cualquier persona, pero pues de todos modos se registró un asalto. De modo que, pues si las élites del país decían que se burlaban del grueso de la población, que no creo que sea así, pero algunos sí, se burlaban de la población mexicana diciendo que pues disfruten lo votado, que Morena solamente perjudica a los más pobres, que eso es en gran parte cierto, pues también les está afectando a ellos, también está ya la delincuencia tan desatada que va a esos lugares. ¿Qué más? Según el periódico El Universal, un socio de Hernán Bermúdez Requena, líder de la Barredora, parte del sindicato criminal del cártel Jalisco de 4 letras, brazo armado, financiaba parte de la campaña política de Adán Augusto López en 2023. El diputado morenista Sergio Mayer, que es además un mal actor de Televisa, de televisión, ligado a Morena, fue expulsado del reality show La Casa de los Famosos, luego de 3 semanas de haber pedido licencia por tiempo indefinido para estar precisamente siendo diputado y a la vez participando en un un reality show, perdón, de televisión. No se puede comportar, o sea, no pudo entender que ya no era su papel ahora de actor, sino ahora de diputado. Pues ahí está. ¿Qué más? Bueno, pues el cuerpo sin vida del sacerdote Juan Manuel Zavala Madrigal fue encontrado tras haber sido reportado como desaparecido lamentablemente en el estado de Chiapas. Las autoridades no precisaron la causa de su deceso, pero dicen que podría tratarse asesinato. Este tema pues hay que ponerlo en pendiente. El portero mexicano Guillermo Ochoa tuvo que refugiarse en un búnker en Chipre después de que un dron iraní impactara cerca de la zona donde reside, en medio de la creciente de los enfrentamientos, ¿no?, entre estos países, la guerra que existe. Tenemos que mencionar, ¿no?, que pues también están siendo perjudicados mexicanos
y que Irán no se ha tentado el corazón para intentar atacar incluso la mezquita de Al-Aqsa, que es un centro de culto islámico. También ha intentado atacar el Muro de los Lamentos y la iglesia del Santo Sepulcro. O sea, ya no están discriminando en qué atacan, están atacando países que no tienen que ver nada con el conflicto. Un hombre murió y otro más resultó herido después de un ataque a balazos frente a una clínica de rehabilitación del grupo conocido como la Patrulla Espiritual. El líder de la organización lamentó el incidente y afirmó que el centro está funcionando con normalidad. Vamos a nuestra pausa y al regresar, bueno, pues continuamos. Mensaje de Ancona Residencial. Se acabaron nuestras casas en Uriangato y a Paseo el Grande. Se compraron todas, pero aún tenemos algunas en Salamanca. Fraccionamiento Ancona Residencial, Circuito Brescia. Nuestro fraccionamiento está al costado del Tecnológico de Salamanca. Casas nuevas. Este modelo cuenta en la planta baja con sala, comedor, cocina, cuarto de servicio, medio baño, cuarto de estudio y patio cerrado posterior. En la segunda planta tiene 3 recámaras, 2 baños completos. Mejor opción imposible. Como siempre, nuestro condominio tiene áreas comunes como piscina, jardines, juegos infantiles, techado al aire libre, bancas y mesas para disfrutar del día. Sin preocupaciones, totalmente seguro. Nuestro condominio cuenta con accesos controlados y vigilancia por circuito cerrado 24 horas. Tenemos cercanía con escuelas, centros comerciales como Vía Alta, cines, bancos, entre muchos otros espacios y negocios cerca. Imagina todas las experiencias que te esperan vivir aquí. Agenda tu cita para conocer más sobre nuestras casas y facilidad para adquirirlas. Comunícate al teléfono 461-143-4459. Atiende Mónica Hernández, especialista en bienes raíces. Aceptamos crédito Infonavit, Caja Popular Mexicana, crédito Fobiste, créditos bancarios y pagos de contado. Un breve trámite y listo, a estrenar tu nueva casa. En Ancona Residencial estamos para ayudarte. Nos adaptamos a tus necesidades. En Celaya contamos con varios modelos de casa. Sobre Avenida Camino Real, Fraccionamiento Sura, Circuito Domecq. Tenemos casas de 2 recámaras más sala de televisión por 1.160.000 pesos. Casas de 3 recámaras por 1.300.000 pesos. En Circuito Zenaida tenemos Fraccionamiento Sura en Celaya, Guanajuato. También sobre la avenida Camino Real. Casas de 2 recámaras por 1.490.000 pesos. Casas de 2 recámaras más sala de televisión por 1.585.000 pesos. Casas de 3 recámaras más cuarto de estudio por 1.700.000 pesos. Tu casa no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. No dudes en preguntar, seguro que tenemos algo que se adapte a tus necesidades. Ancona Residencial, Salamanca y Sura Residencial Celaya, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Momento de continuar y bueno, pues ya simplemente revisamos rápidamente las portadas de los periódicos de circulación nacional. Tenemos el periódico El Universal que tiene en su portada de este 12 de marzo la narcoeconomía del Mencho, policía creada por Lemus. ¿Se refiere a qué? A Pablo Lemus. El cártel Jalisco Nueva Generación encabezado por Nemesio Ceguera pagó en un mes casi $500,000 a 3 corporaciones policíacas de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, de acuerdo con documentos hallados en uno de los escondites del capo. La Estatal de Caminos, Policía Estatal de Caminos, creada por el gobernador de Movimiento Naranja, Pablo Lemus, recibió $40,000. La Policía Estatal, conocida como Los Negros, $400,000 y la Policía Vial, $16,000 en diciembre del año pasado, 2025. También, bueno, pues tiene como portada, batean reforma, hoy Sheinbaum manda plan B electoral, propuesta se queda a 75 votos de lograr la mayoría calificada, una nota de Antonio López y Enrique Gómez. Ya lo habíamos
comentado que no iba a pasar, pero que van a seguir intentándolo con reformas a leyes secundarias. Acuerdan mantener por 6 meses el litro de gasolina magna a 24 pesos. El gobierno y gasolineras estarían hablando de un precio de contención. La extensión se da en medio de los conflictos. Presiones sobre los precios petroleros internacionales que podrían también incrementar el precio del diésel. Guadalajara enfrenta crisis por agua contaminada. La capital, Jalisco, sufre problemas de contaminación del agua potable porque se ha conectado con el alcantarillado. Vamos ahora con la portada del 11. 11 de marzo, en portada El Universal, la Fiscalía General de la República investigaba desde el año 2025 la narconómina del Mencho. Una nota de Daniela Huachauf, la orden de aprehensión del capo que se originó en noviembre pasado señala que habría comprado a las autoridades municipales, estatales, federales es Sheinbaum, e incluso a funcionarios de la propia fiscalía. El documento afirma que el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, tenía un campo de adiestramiento con armas y drones artillados. Ahí se hacían, donde también se le atribuye la orden de ejecución de el secretario de Seguridad de la Ciudad de México en ese entonces, Omar García Harfuch, que se llevó a cabo, o se intentó, en el año 2020. Abatimiento del narcotráfico posiciona a Ricardo Trevilla y a Omar García Harfuch. La agenda estuvo marcada por la Estrategia de Seguridad Nacional y el titular de Defensa, que encabezó el ranking mensual. 52% de su cobertura fue positiva y se derivó en el operativo contra Nemesio Ceguera. Pues fíjese que quien tenga una opinión positiva sobre Ricardo Trevilla Trejo, Raimundo Morales de la Secretaría de Marina y Omar García Harfuch, pues son personas que no están adecuadamente informadas, que no saben, por ejemplo, que Trevilla Trejo tiene fotografías con el narcotraficante El Inge del cártel Jalisco Nueva Generación. Sheinbaum presume que ha bajado en un 44% el homicidio en el país, esto en medio de tantas mujeres y hombres desaparecidos, que sería la forma en la que oculta a los muertos. Estados Unidos destruye barcos iraníes con minas, aproximadamente 16 barcos minadores cerca del estrecho de Hormuz, enclave energético. Pues el presidente Trump está dando buenos resultados en este conflicto, lleva las de ganar, y lo que está haciendo la prensa, que yo creo que ya nadie les presta pues la atención que alguna vez tuvieron, es decir, que el presidente Trump es un fracasado, que el presidente Trump se ha metido en un problema que no sabe cómo salir o cómo solucionarlo, que nada va bien, que esto va a afectar al mundo, que los estadounidenses ya le quitaron el voto, que porque odian todo esto, que no querían el conflicto, tanto y tanto, ¿no? Comentarios que nunca escuchamos que hicieran, por ejemplo, cuando Joe Biden creó la guerra entre Rusia y Ucrania, ocasionó el conflicto entre Palestina e Israel. Nada de eso. El periódico El Universal dice: socio de Hernán Bermúdez Requena, financió la precampaña de Adán Augusto López, el hermano, así lo llamaba Andrés Manuel López Obrador. Una nota de Daniel Lizárraga. Fernando Paniagua Garduño, empresario ligado al hermano de Hernán Bermúdez Requena, líder de la barredora Cártel Jalisco, aportó 189,000 pesos al partido Morena Tabasco para realizar 9 asambleas ciudadanas a favor del extitular de la Secretaría de Gobernación cuando fue corcholata, o sea, de los candidatos que López Obrador tenía para ocupar la presidencia, ¿no? Ilusionó a Ricardo Monreal, a Adán Augusto López y a Claudia Sheinbaum. También creo que a Marcelo Ebrard lo ilusionó con que podía ser presidente. Les dijo que todos eran corcholatas, pero en realidad Andrés Manuel únicamente elegiría a la persona más dócil, más sometida a él, que fue Claudia Sheinbaum. Adán Augusto López quería ser realmente presidente de la República y entonces consiguió el apoyo de este empresario, Fernando Paniagua Garduño, ligado al narcotráfico. 189,000 pesos.
las cuales se realizaron en Jalisco, Sonora, Aguascalientes, en agosto del año 2023. Esto es coherente porque tales estados están bajo el control del cártel Jalisco, ¿no? Bueno, Sonora del cártel de Sinaloa. Blindar comicios en México, 20 años de intentos fallidos. Bueno, dice que desde el año 2006 se han intentado distintas reformas para evitar que el crimen organizado intervenga en las elecciones, pero que no se había podido. Primero, Jorge Carlos Díaz propuso firmar un pacto anticrimen en el año 2008, luego con el Pacto por México de Peña Nieto, creo. Crearon el Instituto Nacional Electoral y un nuevo sistema de auditorías. Claudia Sheinbaum presentó una reforma electoral con una profunda fiscalización como muralla. Según, pero ella es igualmente señalada por inteligencia de recibir fuertísimos donativos del Mencho y de el Mayo Zambada a través del líder de la Unión Ganadera, Faustino Hernández. Se dispara el decomiso de armas de fuego en el año 2025. En Jalapa, Veracruz, Ejército y Marina aseguraron más de 16,000 ametralladoras, fusibles, rifles, pistolas, escopetas, lanzacohetes. 2025. La cifra supera las 3,969 unidades confiscadas por la Defensa Nacional en el año 2024. Las más incautadas fueron en Sinaloa, donde se ha encontrado un enorme arsenal. Y alguna cosa le dedica a pues el conflicto con Irán, ¿no? El conflicto con Irán que ya va de salida, todo parece indicar. El 9 de marzo, el Mencho buscaba controlar corredor de la coca y precursores químicos. El difunto dirigía una estrategia para dominar la Sierra Costa de Michoacán, región clave para el trasiego de drogas y sustancias químicas que colinda con Colima y Jalisco. Ataques disparan los precios en el petróleo a nivel internacional. Bueno, pues lo que nos interesa es saber más sobre la estructura criminal del Mencho y cómo, como les reporté puntualmente, llevaron más de 200 toneladas de mercurio desde las minas del estado de Querétaro para extraer ilegalmente y con mucha contaminación el oro de Sudamérica, incluidos pues de la zona de la Amazonia principalmente. Todo con la complicidad de Maduro, que ahora se sabe que daba incluso pasaportes diplomáticos a los líderes criminales de México. 8 de marzo, el día lunes, pues bueno, el periódico, perdón, 8 de marzo fue domingo, fue el Día de la Mujer, la marcha del 8M. Pues el reclamo, supuestamente la columna dice: necesitamos más mujeres líderes. Pedro Villaicaña, Alejandra Canchola y Shannon Mercado dice: el encuentro de las 100 mujeres líderes organizado por el Universal, participaron personas influyentes, el licenciado Juan Francisco Eli, presidente ejecutivo de El Universal, que sigue ahí el señor que según cables filtrados por Wikileaks fue puesto en ese lugar por el criminal presidente del narco, Luis Echeverría Álvarez, pero bueno, pues sigue ahí el presidente del Universal. Siguiente nota, bueno, pues Trump, México, epicentro de la violencia de los cárteles de la droga, en la cumbre Escudo de las Américas, pide a Sheinbaum tener la cabeza fría. Bueno, Sheinbaum pide tener la cabeza fría, o sea, no creer que se va a atacar a los cárteles, cuando ya lo dijo Stephen Miller, asesor de seguridad de Trump, cuando ya lo dijo Pete Hegseth, también lo dijo la semana pasada. En Doral, Miami, al lanzarse la cumbre de las Américas, Escudo de las Américas, una alianza contra el crimen organizado en Iberoamérica que afecta a Estados Unidos, el presidente Donald Trump acusó a México de ser el lugar donde más masacres se han practicado en el hemisferio norte. Tiene razón, epicentro de la violencia de los cárteles de la droga, y se quejó de que el gobierno rechazó su ayuda militar. La presidenta Sheinbaum pidió mantener la cabeza fría ante los señalamientos. Raro, pero el Universal no destaca cómo lo dijo Trump. Por favor, no erradique los cárteles de la droga, pero podemos hacerlo. No, por favor, no lo haga. Pero,
Trump debería de ser un poco más incisivo y decirle, pero ¿por qué no? Porque ya sabe, ¿no? Ya sabe por qué no. Simplemente no crean que le ha hecho caso a Claudia Sheinbaum, simplemente pues lo está dejando para después. El 7 de marzo el periódico El Universal publicó Ateneas también somos parte del 8M, se refiere a las mujeres policía desplegadas para evitar pues supuestamente los ataques del bloque negro, pero nunca detienen a una de estas delincuentes que se sospecha son enviadas por el mismo gobierno. Los partidos políticos gastan 452 millones de pesos en propaganda digital. Una nota de Joyce Castillo, Julieta Cruz y Fernando González entre 2023 al 25 destinaron esa cantidad en propaganda. Casi la mitad del dinero se concentró en únicamente 4 empresas. Sin embargo, el INE detectó un gasto superior para las campañas 2024, una cifra negra cuyo destino exacto no se conoce. Analistas advierten que el marketing digital o los influencers facilitan mover recursos con opacidad, porque creo que ellos no estarían declarando exactamente, ¿no? Donald Trump exige una rendición incondicional de la tiranía islámica del Irán. Plan Kukulcán, el as para evitar la inseguridad en el Mundial de Fútbol. No hay condiciones, pero siguen. Dicen que en Zapopan, Jalisco, el gobierno presenta una estrategia para blindar zonas como zonas turísticas, estadios y aeropuertos. Desplegar 99,000 efectivos militares es lo que se les ocurre para pues desincentivar la delincuencia. Día 7 de marzo. Bueno, pues sigue, esa fue el día que revisamos la portada y era que se estaba investigando al jefe del grupo Pacal, de la policía Pacal del estado de Chiapas, porque se descubrió que tendría una vinculación más de 500 policías con grupos criminales. ¿Se acuerdan? Lo estuvimos comentando. Pero pues ese caso no hemos visto que tenga gran avance, ¿no? Simplemente que estaba bajo investigación Oscar Alberto Aparicio, secretario de Seguridad de Chiapas, y se estaría revisando porque pues se le encontraron pues autos muy, muy lujosos que no se corresponden a los ingresos de un jefe de la Secretaría de Seguridad. Noto que hay vacío informativo, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero como que hay un vacío informativo sobre lo que está pasando en Irán. Al menos hoy 12 hay como un poco de silencio. Atacan 3 barcos en el estrecho de Hormuz. Tensan iraníes el estrecho de Hormuz, aumenta el temor porque se afecte algo la economía global. El barril de petróleo supera los $100. Emiratos Árabes Unidos. Bueno, pues Irán atacó ayer al menos 3 barcos comerciales en el estrecho de Hormuz, sumando 6 en 2 días. Incluso realizó una ofensiva con drones en el puerto de Salalah, en Omán, provocando un incendio en un depósito de combustible e intentando intensificar así una campaña para cerrar el Golfo Pérsico a medida que aumentan las preocupaciones energéticas a nivel mundial. O sea, como que quisieran forzar a través de la economía a que el presidente Trump le digan, oye, frena el conflicto, pero ya no, esto ya no tiene vuelta atrás, ¿eh? Esto ya no es de que el presidente Trump detenga pues los ataques contra la tiranía islámica. Ellos estarán llevando a cabo estos ataques porque realmente están desesperados, porque han sido derrotados. Pues dicen que también ha habido un impacto en los fertilizantes porque también son derivados del petróleo. Presionan las finanzas el alto precio del crudo. Ataca Sheinbaum, el gobierno de Sheinbaum, el huachicol, la ordeña ilegal de combustible. Sin embargo, se incrementaron las pérdidas hasta en un 14%. Alinea Trump frente antinarco. México prefiere no participar, pero va a tener que participar.
La reforma electoral propuesta por Claudia Sheinbaum ignora las fuentes ilícitas de recursos. Nos vamos con las pérdidas de Pemex. ¿Qué les parece? Esto lo publicaron el 9 de marzo. Bueno, pues crecieron las pérdidas. Reporta Pemex que ha perdido 23.491 millones de pesos tan solo en 2025. Una nota de Mario López. La petrolera reportó pérdidas por 23.491 millones de pesos por robo de combustible frente a los 20.529 millones del año pasado, de acuerdo con un análisis presentado por el Observatorio Ciudadano de Energía realizado por Francisco Barnés, de Castro. Y ya, esa es la información que se tiene, así que pues los narcotraficantes sí que siguen saqueando a Pemex y además empresarios como este Rocha Cantú y este tal Guerrero que hizo la fiesta de Maffer, pues son otros, ¿no? Qué notorio es que esta nueva clase de empresarios mega ricos del petróleo se gastan los recursos cuando Pemex está completamente en ruinas. Diario de Yucatán, revés al oficialismo, aliados de Morena rechazan la reforma electoral. El infarto amenaza a adultos mayores, pues fíjese que últimamente más a jóvenes. Lo vimos hace poco con un ciclista y pues no hay explicación lógica. Porque antes los infartos pues eran de personas mayores y con sobrepeso y ahora le ocurren muchos infartos a personas muy jóvenes, lo cual estaría confirmando lo que ha denunciado el doctor Peter McCullough, que dice que las inyecciones están inyectando una toxina que puede incluso acumularse y ocasionar infartos varios años después. Vamos a ver si esto es así. Retrocesos en México, 2 organismos advierten el deterioro en seguridad y gobernanza y también retrocesos graves en la libertad de expresión. Se trata de la organización Signos Vitales. Anunció que hay gravísimos retrocesos en varios indicadores de pues un país donde se respeten los derechos, ¿no? Los derechos humanos. Seguridad, gobernanza, condiciones sociales y desempeño económico, todos van en caída. Por ejemplo, el estudio indica que las desapariciones forzadas con Sheinbaum aumentaron en un 18%. En el primer semestre de 2025 quiere decir que aumentaron en 7.399 nuevos casos, 7.399 casos de personas desaparecidas. Según el informe, también señala que la extorsión tiene un nivel alto, un nivel histórico, aumentó en un 6.9%. Y advierte que hay una creciente penetración del crimen organizado en todo el gobierno. La organización Signos Vitales, usted puede consultar por su propia cuenta este informe, alerta de una mayor concentración del poder. En octubre de 2024 y junio de 2025, la coalición de Morena aprobó el 95.2% de las iniciativas que el Ejecutivo les ordenó al dedazo, sin siquiera revisarlas. Solo prosperaron un 2% de las más de 2.000 propuestas presentadas por legisladores de oposición. O sea que todos se los rechazaron. Un deterioro en la libertad y en la pluralidad de nuestros organismos. El índice de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa, conocida como SIP o SIP, ubicó a México en el lugar 18 de 23 países de América y el Caribe en la categoría de alta restricción, con 34.9 puntos por debajo de 100 y una caída de 8.6 puntos respecto al año anterior. Quiere decir que estamos muy pero muy mal, estamos perdiendo derechos, estamos perdiendo calidad de vida, estamos perdiendo el funcionamiento de instituciones. El Fondo Monetario Internacional advierte que el panorama global obliga a repensar o a pensar en lo impensable. La directora Kristalina Georgieva llamó a los gobiernos a pensar en lo impensable ante el actual entorno global.
Vamos con el tema del lunes. No hay nada que podamos revisar del lunes. Vamos entonces ahora sí ya a concluir con esta extensa actualización. Me quedo en esta ocasión consternado, triste, preocupado por la muerte del padre Zavala, que hay la sospecha fundada para pensar que pudo ser un homicidio, pero de todas formas sigue bajo investigación. No se ha dicho públicamente por parte de las autoridades que se haya tratado de un homicidio, pero fue encontrado sin vida en extrañas circunstancias. Entonces ese tema sí deben de ponerlo en pendiente, porque pues la violencia en el país no respeta pues tampoco a los líderes religiosos, ni políticos, ni tampoco a personas de clase alta, como ya lo vieron lo que pasó en la terraza, en un restaurante de la Ciudad de México, donde se sufrió un asalto. Entonces sería todo de momento. Tal vez nos faltaría ver al secretario, sí, el secretario de Hacienda, ¿verdad? El secretario de Hacienda compareció ante el Senado y pues resulta ser que el 10 de marzo pasó varios minutos sin saber qué responder, lo cual es preocupante, ¿no? Viniendo de un funcionario de este rango. Mira, aquí está. Vamos a escucharlo. En la inversión, en la inversión anunciada, mencionarles que es muy importante, mencionarles que sí, sí. Bueno, aquí es muy importante que hablamos de la inversión extranjera y eso precisamente es parte de lo que estoy hablando, en donde pues desafortunadamente las exportaciones, ¿sí? Las exportaciones han caído, y en el caso de la inversión extranjera directa, pues nosotros mencionarles que pues estamos trabajando muy fuertemente precisamente con estamos trabajando muy fuertemente con todo lo que es todo lo que son las inversiones, y hablamos precisamente del puerto, hablábamos de que Constellation Brands, Terminal, Puerto México y CICE, que se habían anunciado en otra administración. Para contestar puntualmente su pregunta, yo le quiero decir, diputada, que precisamente nosotros vemos que dentro de las inversiones precisamente que tenemos, tanto CICE no fue anunciada, CICE realmente pues nosotros ya la dimos como inclusive se corta el listón. Primero es importante aclarar que nosotros tenemos tres etapas fundamentales de la inversión: el inicio o la intención, la segunda es el desarrollo, las gestiones, los permisos, los trámites del gobierno como Asia. Importante aclarar que se trata de Ernesto Pérez Astorga, que es el secretario de Desarrollo Económico y Portuario, y pues este señor, híjole, pues no entendí nada de lo que estaba diciendo, ¿no? Habló un poquito de Constellation Brands, una empresa, y que si se confirmaba, que si no. Luego dijo que sí había una caída de la inversión en estos lugares. Luego como que se perdió, como que dijo eso, ¿no? No podemos hablar de que se haya perdido
la inversión y termina mal. Sí que termina mal, no sabiendo responder a la pregunta de el Senado. Chávez, Maduro, los musulmanes, Petro, Hitler, las feministas, los izquierdistas, los transgéneros. Yo no sé si tú, pero nada más con ver los grupos, las personas que siempre han estado en contra de Israel, ya eso a mí me prendería una alerta de que algo no está bien. Que de repente me cree una mentira creada para generar odios a los judíos y para manipular a las personas. No sé si tú odias a Israel o no te gustan los judíos, pero ¿no te parece curioso que siempre los que están en contra de Israel son líderes como Fidel Castro, Chávez, Maduro, los musulmanes, Petro, Hitler, las feministas, los izquierdistas, los transgéneros? Yo no sé si tú, pero nada más con ver los grupos, las personas que siempre han estado en contra de Israel, ya eso a mí me prendería una alerta de que algo no está bien. Que de repente me cree una mentira creada para generar odios a los judíos y para manipular a las personas. No sé si tú odias a Israel o no te gustan los Bueno, judíos. pues por ahí va precisamente el razonamiento, ¿no? Pero lamentablemente muchas personas están condicionadas a cierta propaganda. Bueno, no tanto propaganda, sino el punto de vista que desarrollaron algunos autores revisionistas en su tiempo, que, pues digamos, ¿no? Influidos grandemente por la propaganda de guerra, sí llegaron a creer que todo el pueblo de Israel estaba involucrado en una enorme conspiración para dominar al mundo. Si a eso agregamos que, pues en efecto, los judíos ortodoxos creen fehacientemente que son el pueblo de Dios y que pues va a venir un Mesías que les va a entregar el dominio del mundo, pues no ayuda mucho. Sin embargo, todos estos elementos no deben de confundirse con la realidad de las cosas. A la lista que está presentando, Orlando Tulio de personas que han fomentado la violencia contra el pueblo judío, pues hay que incluir también a la banca Rothschild, a la misma masonería Illuminati, pues han ordenado cosas atroces contra los judíos. Nada más que nosotros no nos enteramos porque Israel es un país que pocas veces comunica lo que pasa en su interior, ni tampoco, o sea, la gente que habla sobre estos temas no es como yo, que logra identificar cuáles son las facciones políticas dentro del mismo Estado de Israel, porque hay facciones políticas, hay sindicatos que incluso estaban buscando derrocar a Benjamín Netanyahu, luego parece que es otro grupo de poder la misma Suprema Corte del Estado de Israel. Entonces no es un caso tan simple, ¿no? Y hay personas que pues me escriben muy molestas, diciéndome, por ejemplo, lo siguiente: no necesita impulsarlo nadie más, ellos mismos lo hacen, dice, que ellos mismos hacen que la gente los odie. A ver, mira, esa forma de pensar no es inteligente, no es del todo inteligente. Tú tienes que ver por qué criminales como Hugo Chávez, Nicolás Maduro, no fueron al Muro de los Lamentos. ¿Por qué se ha ido, por ejemplo, el presidente Trump, otros presidentes de Estados Unidos, el presidente Javier Milei, María Corina Machado? Y por otro lado, presentar un respeto a un centro ceremonial y de culto de los judíos ortodoxos, ¿sería algo malo? ¿Sería algo per se malo o es un acto diplomático a su vez? Y acá me dicen, Hitler era un criminal por haber corrido a masones y combatir la banca internacional. Pues es que precisamente no hizo eso. Hitler no hizo eso. Cuando llegó al poder traicionó al que estaba encargado en materia económica de su partido, que era se me pasa, Gottfried Federer. Era el que estaba encargado de economía y hablaba de la necesidad de eliminar el Reichsbank, el Banco Central de Alemania, controlado por los Rothschild. Entonces Hitler traicionó una idea original que tenían en su partido. Y aquí lo que le respondo a esta persona es no. Hitler fue cómplice de Stalin, de Rothschild, de Warburg, de Bernardo de Holanda, de Himmler, de Dupont, de Henry Ford y sobre todo de los Krupp. Todo lo que por muchas razones ocultan los comunistas, los monarcas ingleses, los aliados y la misma banca Illuminati hasta el presente.
ellos fueron los que impulsaron también en gran medida la violencia contra el pueblo judío. Y cuando digo el pueblo judío no me refiero a la élite financiera, sino a la gente común, que eran empresarios, que eran algunas personas ricas, pero no tan ricas como los banqueros, que eran gente clase mediera o de clase alta, que tenían un negocio, dos, unas fábricas, tenían un despacho de abogados, una tienda. Esos fueron los que principalmente fueron atacados y confiscados sus bienes, robados sus bienes. Marcos Gutiérrez dice, no necesitan impulsarlo. Bueno, yo creo que ahí va por otro tema, ¿no? Por ahí hay otro mensaje en el que me criticaban que Estados Unidos siempre ha servido al Estado de Israel. Y pues bueno, yo les muestro con hechos, con filmotecas de la misma fundación Richard Nixon, que fue un presidente Illuminati, cómo es que él dijo junto con Henry Kissinger, si la Unión Soviética quiere masacrar al Estado de Israel, adelante. Nosotros no vamos a intervenir en ayudar a Israel. Eso, que fue un acto de indiferencia, se enteró el Estado de Israel, porque tenían agentes también en Estados Unidos, también tenían infiltrado a Estados Unidos, es una gran verdad. Judíos. No le han tenido confianza a Estados Unidos, ni a los líderes políticos. Y entonces, pues fue cuando empezaron a tener otra clase de estrategias de guerra, en las cuales incluso querían de alguna forma a la fuerza ocasionar un conflicto entre Estados Unidos y esas potencias árabes, porque estaban diciendo que no iban a ayudarlos a enfrentar a la Unión Soviética. Entonces de alguna forma querían comprometerlos a que tuvieran una presencia militar ahí para disuadir la presencia de la Unión Soviética. Y recuérdese que muchas veces la Unión Soviética también estuvo metiéndole dinero, estuvo metiendo cosas, armamento a todo lo que fuera el islamismo para precisamente perjudicar a el pueblo judío. Ya leyendo, por ejemplo, los reportes, los informes de los rabinos, por aquí los he de tener, de los rabinos, por ejemplo, que operaban al interior de la Unión Soviética, nos encontramos con que Stalin les había prohibido, por ejemplo, tener la circuncisión. Para los judíos la circuncisión sería más o menos lo equivalente a nosotros el bautizo. También se le prohibía a los cristianos, ¿no? Entonces, algunos rabinos, bajo pena de poder ser encarcelados por Stalin, porque Stalin de hecho emprendió una persecución contra los judíos porque pensaba que ellos lo iban a derrocar, sobre todo los judíos religiosos, hacía o tenía que hacer en secreto y de rápido muchas circuncisiones en algunos lugares apartados y ocultos dentro de la misma Unión Soviética, porque la ideología del comunismo fomentaba a los judíos a ya no circuncidarse, a ya no considerarse judíos, a olvidarse de Dios porque es un cuento de niños o es una alegoría literaria, así lo consideraban, y ese era el gran problema que tenían los judíos con el marxismo. Los rabinos que fueron creados, los ministros de culto judío que fueron formados por los Rothschild, por los Oppenheim, como por ejemplo el rabino Lilienthal, ya no predicaban el judaísmo tradicional ortodoxo o fariseo, sino que estaban predicando una ideología en la cual les decían, pues miren, ustedes son judíos y se van a seguir llamando judíos, pero va a ser de nombre porque ustedes ya van a comer jamón, no importa si comes jamón, no importa si bebes leche, no importa si no respetas el Shabbat, no importa si no vas a la sinagoga el día sábado, si no adoras a Dios el día sábado, ya no importa si sabes hebreo, que eso es lo fundamental, ¿no? Para poderse considerar probablemente judío o hebreo, de saber alguna que otra palabra en hebreo, yo por ahí sé algunas, saber escribir en hebreo, que además se escribe al revés de como escribimos nosotros, ¿no? Nosotros escribimos de izquierda a derecha y ellos escriben de derecha a izquierda. Todo eso pues ya no lo tenían. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo? Que el plan de ellos era precisamente quitarles la condición de judíos. Y fueron estos mismos judíos los que impulsaron el comunismo, los que abrazaron el comunismo de Carlos Marx, un Illuminati familiar de los Rothschild, porque era científicamente y económicamente avanzado, según ellos creían.
Fueron también estos judíos reformistas los que abrazaron sectas sexuales como el franquismo. Fueron estos judíos también los que posteriormente pues ya ni siquiera eran judíos, ya no se declaraban propiamente judíos, promovían los matrimonios mixtos, promovían fingirse convertirse al cristianismo, que era simplemente una estrategia para disfrazar lo que en realidad eran, no creyentes ni en Cristo, ni en el Islam, ni tampoco creyentes en el judaísmo. No creían en nada, pero se disfrazaban de lo que fuera. También son estos judíos los que cambian sus nombres. Por ejemplo, había judíos que tenían su nombre tradicional en hebreo y empezaron a ponerse nombres como Warburg. Otros inventaron nombres, ¿no? Otros inventaron que se llamaban Rothschild, escudo rojo, cuando en realidad ese no es un nombre. Para empezar, ese ni siquiera es un nombre alemán. Ellos se lo inventaron. Bauer también adquirieron ese nombre. Oppenheim. Y muchos otros nombres que eran además nombres profanos. Porque antes de apellidarse así, habían cambiado nombre a Familia del Banco cuando estaban en Italia. La veneración del banco, la veneración del dinero, que es contrario también al respeto a Dios. Toda esta forma de corrupción creó personas o a familias como lo que hoy es la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Sheinbaum es un nombre judío alemán, pero está en alemán. Shein significa rayo o luz y Baum árbol, que significaría algo así como, debe ser un nombre ocultista, un nombre esotérico. Rayo, árbol de luz, un árbol de luces o un árbol de reflejos. Y en el caso de Epstein significa colina del río o el río que baja, el río que baja de la colina. Eso significa Epstein y eran residentes de Hase. O sea que tanto Epstein como Claudia Sheinbaum, familiarmente o históricamente como judíos ateos, judíos no creyentes, porque el judío tradicional tampoco impulsa el aborto, lo tienen prohibido. El judío tradicional no impulsa la homosexualidad porque es abominación como Sodoma y Gomorra. Todas esas cosas no las promueve un judío tradicional. Tanto Sheinbaum como Jeffrey Epstein, como George Soros, los Rothschild, los Rockefeller también porque tienen un origen en Alemania, todos ellos tienen en común que vinieron de familias reformistas, familias de judíos ateos, familias que han impulsado el socialismo, la revolución internacional, familias de judíos que practican brujería o cosas esotéricas que también tendrían prohibidas por el simple hecho de ser judíos. Judíos. Son judíos pero sin serlo, o sea, tienen el origen étnico, pero Sheinbaum no reza en hebreo, no sabe hablar hebreo, no respeta el Shabbat, come jamón, come leche, queso, que no pueden comer los judíos. Entonces, cuando tú te vas dando cuenta de que, bueno, el judío es esto, pero ellos no tienen ninguna de estas características, te puedes dar cuenta que hay un abismo enorme entre lo que los judíos o el pueblo que se cuenta en la Sagrada Escritura y lo que son estos personajes que son delincuentes, que son corruptos moralmente. ¿Por qué? Porque no respetan ninguno de los mandamientos de Dios. Tampoco le creen nada a las autoridades religiosas judías. La misma Sheinbaum dijo en reiteradas ocasiones, no, pues yo no soy judía, dice. Lo dijo varias ocasiones, ¿no? Soy atea, no soy cristiana. Ah, pero sí puede andar fingiéndose cristiana, poniéndose un rosario, portando la imagen de forma blasfema de la Virgen de Guadalupe, haciendo cosas que nada tienen que ver con el catolicismo, porque ella no cree en eso. Ni tampoco es una judía devota, es una mujer que ha estado pues con conductas sobre todo inmorales, pecaminosas, y que ha abrazado el narcotráfico prácticamente como un estilo de vida, como algo que le ha sido favorecedor a su carrera, entre comillas, política, y hace todo eso. Además es una impulsora del credo LGBT. Por eso, reitero, estos no son judíos. Estos, para el concepto originario, no lo son.
También podría decirse que aquella conductora de la micha pues tampoco habla hebreo, tampoco podríamos considerarla propiamente una mujer judía. Es de origen étnico judío, pero no lo es. Vamos a ver entonces que el movimiento sionista, a lo mejor el movimiento sionista original, uno que pudiéramos acaso respetar, sería aquel que retomara la tradición bíblica, que le interesara realmente retomar la tradición del Antiguo Testamento. Pero incluso dentro del grupo que se llama sionismo, existe un sionismo negativo. Me lo advertía también este rabino Antelman. Antelman dice que dentro de los grupos sionistas en Israel también se han constituido fuerzas al servicio de la élite Illuminati, que tienen por objetivo precisamente radicalizar en la guerra, en la violencia, al pueblo de Israel contra otros pueblos. Y dice que ese no puede ser tampoco el auténtico sionismo, porque es un sionismo ateo, es un sionismo laico. Si el sionismo deja de ser laico, porque hay otros que se declaran sionistas, pero en el sentido de respetar la palabra de Dios, que sería por ejemplo esta organización, la Yeshiva Lubavitch, o por ejemplo la que sigue Javier Milei. Javier Milei sigue la Yeshiva Lubavitch, que es también tradicionalista, pues tiene por estilo, o Nature y Carta. Nature y Carta también denuncia a la élite Illuminati, los miembros de Nature y Carta. Son judíos de otro tipo, son judíos tradicionalistas y es con los cuales podemos entendernos. Incluso durante los confinamientos, la pandemia que decretó la élite, había muchos judíos de estas escuelas tradicionales que se informaron, que dijeron, le pidieron a sus comunidades, ¿saben qué? No se vayan a vacunar porque es malo, hay algo chueco en todo este negocio, ¿no? Es antiético, a diferencia de nuestro Papa Francisco, que decía que era un acto de amor y que quería que todo el mundo se vacunara. Los judíos, lo mismo que los camioneros de Canadá, salieron a manifestarse en las calles de Nueva York. Ustedes saben que Nueva York tiene una enorme comunidad judía que ha sobrevivido a los ataques de la comunidad negra, ha sobrevivido a los ataques también de gente de Estados Unidos que no les gustan los judíos. Otro sería en Boston, que también hubo unos ataques terribles contra la comunidad ortodoxa. Ustedes saben cómo es un judío ortodoxo, más o menos, ¿no? Todavía tienen sus sombreros esos grandes y las ropas así. Y negras. Y entonces, salieron a manifestarse contra los confinamientos, contra las vacunas, contra todo esto, y que los molieron a golpes. Igualmente en Israel, cuando dijeron nosotros no queremos o no podemos ir a la guerra o cosas así, también hubo ese elemento de represión. Entonces, pues vamos a ver que entonces dentro del pueblo judío, pues hay una amplia variedad de credos. Y no pueden confundir las personas lo que es distintas facciones políticas dentro del pueblo judío, porque hay judíos comunistas, porque hay judíos de sectas masónicas, porque hay judíos que son funcionarios sionistas, pero también pueden ser traidores al servicio de la banca Rothschild, que han intentado derrocar al actual gobierno por aliarse con Trump, no tanto porque ese gobierno sea del todo pulcro, y que particularmente han sido partidarios, grupos de extrema izquierda ligados a esto, a favor del terrorismo islámico, de Irán y de los grupos como Hamas y Hezbollah en Líbano, Palestina o la Franja de Gaza, y ¿cómo se llama? Arabia Saudí, los hutíes en Yemen, rebeldes. Son parte de las organizaciones que podemos identificar dentro de este contexto anti-Israel, pero que no discriminan, al igual que las críticas que hay en Internet, no discriminan entre las distintas facciones del pueblo judío. Ellos simplemente ven un judío o un cristiano y lo quieren ver liquidado. Y aunque yo no soy partidario de librar una lucha por otro país, no, nunca lo voy a hacer. Yo creo que Israel tiene sobrados recursos para arreglárselas contra sus enemigos. También es cierto que Irán es una tapadera de muchas
organizaciones que están inyectando recursos con la mala intención de ocasionar el mayor número de muertos y seguir extendiendo, en el tiempo, el conflicto. El conflicto. Entonces, no se dejen cegar por cosas así. No piensen en el aspecto étnico como algo determinante. No se confundan, no confundan al banquero, ultra mega millonario, que ya vieron cómo se entendía con Epstein. No confundan a esa gente con el judío común, que por ejemplo es tu compañero en la universidad. ¿No? No es una persona de enormes poderes, no es tampoco un espía, bueno, que también hay masones, ¿verdad? Pero no necesariamente es un espía, no necesariamente es tu enemigo, no es alguien que te quiera dañar o que forme parte de una conspiración. Desde luego que vas a tener diferencias con esas personas porque ellos no creen en Cristo. Pero imagínate qué interesante puede ser hablarle a un judío de Cristo o hablar, por ejemplo, de cómo ellos interpretan el Antiguo Testamento. Por ejemplo, viendo lo que piensa el rabino Antelman sobre el Antiguo Testamento, pues sí, muchas de las cosas que dicen las tenemos igual. Nosotros los católicos tradicionales pensamos así. Mm, y otras cosas encontramos que tenemos diferencias. Y yo lo que sí le diría a los rabinos tradicionalistas es que la interpretación que muchas veces ellos defienden como totalmente tradicional, pues puede que esté alterada por esos mismos malos sacerdotes que dirigían el templo y que precipitaron la destrucción del mismo templo de Jerusalén, aunque ellos tendrán seguramente otras valoraciones. Recordar que esos mismos sacerdotes malos luego armaron falsos mesías como Bar Kokhba y le ocasionaron muchas muertes al pueblo judío porque hubo líderes políticos similares a Hitler con esa clase de exacerbado nacionalismo que manipuló los sentimientos del pueblo judío para dirigirlos contra Roma y terminó siendo un completo desastre. Entonces, no agrietemos más, no busquemos generar más división donde no debería de haberla. Es claro que, como se dice aquí, si los ayatolás, tiranos, asesinos sanguinarios, odian o quieren ver destruido el Estado de Israel, es por algo. Si los extremistas de Palestina atacan a Israel, si el gobierno de Francia, de Emmanuel Macron, del Reino Unido, de Alemania, están totalmente en contra del Estado de Israel porque así lo dejan ver, nótese entonces quién puede estar impulsando esto. No hay que ser un genio para darnos cuenta de dónde viene toda esta intención lamentable, esta intención trágica, racista, extermisionista de querer acabar con el pueblo judío. Con la identidad, acuérdense, porque nosotros somos Israel también, somos cristianos. La promesa de Dios se realiza tanto en los cristianos que somos gentiles, o sea, de origen gentil, como en los judíos étnicos cuando se conviertan en Cristo, cuando se sume el número de los justos, que algunos no serán propiamente cristianos, el número de los justos. Pónganlo mucho en consideración, es un aspecto que tenemos que más estudiar, pero cuidado porque ¿quiénes son los anti-Israel? Morena, Hugo Chávez, Maduro, Fidel Castro, ¿quién más? Eduardo Verástegui, mucha gente que no tiene buena, no tiene ninguna autoridad moral y que hemos visto que actúan de forma contradictoria siempre en pos de sus propios intereses. Cerramos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hasta la próxima. Si te ha gustado este video, dale me gusta, comparte y comenta y suscríbete al canal. Hasta la próxima.